intestino primitivo tiene tres porciones: anterior, medio y posterior. Y cuando hablamos del sistema respiratorio, el intestino deriva, inicia su formación en la cuarta semana. Va a derivar de la protrusión de estas celulitas que están en torno a este surco laringotraqueal. Es el llamado surco laringotraqueal, que se forma en el piso del intestino anterior. A partir de ahí las células van a protruir y formar esta bolsita. Esa bolsita se conoce como divertículo respiratorio, o también llamado yema pulmonar. Entonces, ¿de dónde se origina la yema pulmonar? Del intestino anterior. ¿Qué es la yema pulmonar o el divertículo respiratorio? Es el primordio de la formación del sistema respiratorio. ¿De qué lámina germinativa deriva o se origina en el sistema respiratorio? Endodermo, porque el intestino es endodermo. Y si deriva del intestino anterior, entonces sigue siendo endodermo. Entonces, los tres datos fundamentales: inicia en la cuarta semana, se origina del intestino anterior, células que migran a través del surco laringotraqueal para formar el divertículo respiratorio. ¿De qué lámina germinativa? Endodermo. Esos serían entonces los datos en relación a su inicio. En la cuarta semana empieza a formarse. Ahora, la otra parte de la parte de embrión sería la maduración pulmonar. Y cuando hablábamos de maduración pulmonar decíamos cuál era el órgano que determinaba la maduración de un feto. Y para eso habíamos hecho justamente eso, la maduración fetal. Y ahí colocábamos más o menos tiempos, ¿no?, en el desarrollo del feto en la parte intrauterina. Y teníamos 24 semanas, 28 semanas, 34, 37 y 41. 37 a 41 eso se llama feto a término. Esa es la etapa en la cual chicos hemos nacido todos, pues, entre 37 y 41 semanas. Ahí hemos nacido todos. ¿Qué significa 37 a 41 semanas? Feto a término. Y cuando hablamos de feto a término, significa que acá los niveles de surfactante son óptimos. Niveles óptimos, al máximo desarrollo del primer sistema respiratorio, o mejor dicho, del alveolo membrana, alveolo capilar. Y además, aquí es donde el feto ya básicamente tiene sus niveles normales o parámetros normales de nacimiento: 50 centímetros de talla, 2500 arriba de peso. ¿Ya? Entonces, esa es la etapa del 37-41. Un pulmón maduro. Pulmón o madurez óptima. Pero la pregunta es: si entre 34 y 37, ¿cómo se le llama? Feto pretérmino. Este feto pretérmino no es que no tenga surfactante, no es que no tenga desarrollado su pulmón, sí tiene ya desarrollado, solo que en parámetros, en este caso antropométricos, no está aún, ¿no?, con los niveles normales para lo que viene a ser el nacimiento normalmente del feto, de estas fechas, ¿no?, que normalmente son esos parámetros. Entonces, pesa menos de 2500, su talla es menos de 50, pero sin embargo su pulmón está maduro. El pulmón ya está maduro. Entonces, ¿qué significa? Que entre 34 y 37 semanas, chicos, ya hay niveles adecuados de surfactante. Por lo tanto, este feto ya puede nacer. Ya, en condiciones en las cuales las madres tal vez tengan que terminar o tengan que culminarse con la gestación por riesgo materno, entre 34 y 37 es adecuado la función pulmonar. Entonces, los fetos nacen, no tienen muchos trastornos respiratorios. ¿Por qué? Porque en esta etapa, entre 34 y 37, los niveles de surfactante ya es adecuado. Niveles óptimos, niveles adecuados, por lo tanto, a este feto se llama feto pretérmino. Pero menos de 34, estamos hablando ya de los prematuros. Una cosa es el feto a término, otra cosa es el feto pretérmino. El prematuro, menos de 34. ¿Qué significa? Que hay niveles bajos de surfactante. Y si en esa etapa nace, incluso de 28 a 34,
estos fetos van a requerir mucha asistencia de auxilio. Entonces, es en estos fetitos de acá, sobre todo donde se va a dar la llamada enfermedad de membranas hialinas, que es un tipo de ARDS, síndrome del estrés respiratorio del recién nacido. Ya, síndrome del SDR, síndrome de estrés respiratorio del recién nacido. Ahora, menos de 28, ¿qué cosa hay? Menos de 28, de 24 a 28, niveles muy bajos de surfactante. ¿Cuándo empieza a producirse surfactante en el pulmón? En la 24ª semana. Ahí inicia la síntesis de surfactante. ¿Qué significa? Que en esa etapa ya tiene que haber algunos neumocitos tipo 2, porque son los neumocitos tipo 2 los que van a formar ese surfactante. ¿Ya? Entonces, 24 semanas hay niveles muy bajos de surfactante, niveles indetectables de surfactante, pero ahí es donde empieza a formarse. Hasta la 28. De 28 en adelante no se te puede hacer. A los 28 se puede sacar un feto, sí. Pero ¿qué implica sacar a los 28 un feto? Estar en UCI. 28, 29, 30, estar en UCI. 34 abajo, estás hablando de un feto prematuro, con un pulmón que no está desarrollado. De ahí viene el feto prematuro, o sea, no está desarrollado aún bien el pulmón. En cambio, de 34 arriba, el pulmón está desarrollado. Entonces significa que esos fetos sí pueden nacer. Ahora, idealmente nacen 37 o 43 minutos para evitar cualquier tipo de comorbilidad. ¿Cuántas son las fases para el desarrollo del pulmón? 4 fases. Ya, hablando del surfactante, el surfactante es producido en el neumocito de tipo 2, neumocito tipo 2, en estas células. ¿Cuáles son sus componentes de este surfactante? Dipalmitoil fosfodietilcolina, el principal componente. Esta es fingomiyelina o esfingolípidos. Está la apoproteínas y los lípidos neutros. Ahí está. Esos son los componentes del surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar, básicamente su efecto, ¿cuál es? Es disminuir la tensión superficial del alveolo y con eso evitar qué cosa? Colapso. El colapso alveolar o arterioplasia. Disminuye el riesgo de colapso o arterioplasia. Eso sería su efecto básico. Este surfactante funciona con la llamada ley de Laplace. Esto se relaciona con la llamada ley de Laplace. Ley de Laplace. En el sílabus aparece ley de Laplace. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas 4 fases del desarrollo del pulmón? Tienes la pseudoglandular, la canalicular, la saccular y la alveolar. Todo esto va con 6 a 16, pseudoglandular. ¿Qué hace? Las glándulas, los conductos, porque ahí solamente hay conductos, entonces de ahí que habíamos hecho este sistema respiratorio y decíamos de que existe una vía de conducción y una vía de respiración. La vía de conducción tiene 16 generaciones de árbol. Y la vía de respiración, 7 generaciones. Entonces, en la etapa llamada pseudoglandular, ¿hasta dónde está desarrollado el árbol? Está desarrollado hasta antes de lo que empieza el bronquiolo. Entonces, hasta los bronquiolos, tráquea, está desarrollado la fase pseudoglandular. Entonces, hay bronquios y bronquiolos terminales. Hasta ahí. Pero todo esto de acá solamente conduce. Solo conduce el oxígeno o el aire, no intercambia, no hay hematosis. Si es que aquí es incompatible con la vida, porque no hay forma de intercambiar el oxígeno con el capilar. Tiene aspecto de pseudoglándulas, es entre 6 y 16, y lo que está desarrollado son bronquios, bronquiolos y hasta el bronquiolo terminal como máximo puede llegar. Son fondos de sacos ciegos, pero no hay capilares adheridos ahí. En la fase canalicular, que va del 16 al 26, ahí ya tienes bronquiolos. ¿Qué siguen los bronquiolos terminales? Bronquiolos respiratorios. Después de los bronquiolos terminales siguen los respiratorios. Y esto ya pertenece a la vía de respiración. Entonces, vía de conducción, vía de respiración. Son 2 vías muy diferenciadas en el sistema respiratorio. Entonces, hay bronquiolos respiratorios, y esos bronquiolos respiratorios ya tienen estos capilares. Y estos capilares implica decir que en la pared de esos
la fase canalicular se caracteriza porque hay bronquiolos respiratorios y porque, bueno, ya hay pequeños alveolos primitivos ahí que estamos. En la fase sacular, este bronquiolo respiratorio, y ahora sí se va a diferenciar en qué, en alveolos o sacos alveolares primitivos. Entonces, es desde la semana 26 hasta el nacimiento. ¿Qué cosa ocurre en la fase sacular? En esta fase sacular se establece la membrana alveolo capilar. Aquí está la membrana alveolo capilar. Alveolo y este es capilar. Ahí entonces queda establecida esta membrana alveolo capilar. Se establece, pero no está totalmente desarrollada. Se desarrolla totalmente esta membrana alveolo capilar en la fase alveolar, cuando ya mide menos de 0.5 micrómetros o menos de una micra. Esta membranita, su dimensión, su espesor normalmente es menos de 0.5 o tienes de 0.5 hasta 0.7 micrómetros. ¿Ya? Idealmente, dentro del normal, menos de uno tiene que medir, menos de un micrómetro. ¿Ya? Entonces, para que pueda tener esa dimensión, eso se va a lograr en la fase alveolar. Porque aquí en la sacular, este alveolo de espesor es mucho más. Pero ¿qué cosa ya hay en la fase sacular? Hay sacos alveolares y hay alveolos, y estos alveolos ya se diferencian su epitelio en dos tipos de células: neumocito tipo 1, que son los planitos, y neumocito tipo 2, que son los poligonales. Entonces, los dos neumocitos ya aparecen. Ya, entonces, ¿en qué fase del desarrollo pulmonar aparecen neumocitos tipo 1, tipo 2? Sacular. Ahí aparecen los neumocitos tipo 1, tipo 2. Se establece la membrana alveolo capilar en la sacular también. Los bronquiolos respiratorios en la canalicular y en la pseudoglandular hasta los bronquiolos terminales. Está ahí. ¿Y qué hay en la fase alveolar? Desarrollo máximo de la membrana alveolo capilar. Una característica importante es que esos sacos se empiezan a tabicar y entonces aparecen ya los tabiques alveolares muy marcados, y en esos tabiques los capilares se desarrollan más. Entonces, si esto era el alveolo, este es el alveolo, el capilar ahora sí está muy adherido a estos alveolos. Y el espesor es el espesor fisiológico que se logra, ¿no?, en esta fase alveolar. Entonces, como les decía, el máximo desarrollo de la membrana alveolo capilar hasta 0.5 micrómetros, que esto ya viene a ser el valor normal de esa medida. Ya hay tabiques y obviamente, pues, no, eso ya es un pulmón totalmente desarrollado. ¿Hasta qué edad se desarrolla el pulmón? 8 años. O sea que los alveolos se siguen formando después del nacimiento por la cadera. El alveolo se sigue formando posterior al nacimiento. Ya, no es que el pulmón ya tenga la cantidad de alveolos totalmente definidos en el nacimiento, no. Posterior al nacimiento se sigue desarrollando. Y ahí es que los libros de Herder dicen que más del 50% de los alveolos se desarrollan después del nacimiento. Ya, entonces eso. Muy bien, esas son, chicos, las cuatro fases del desarrollo pulmonar. Ya, entonces tienen, ya en resumen todo esto, que el pulmón se va a formar del endodermo, empieza en la 4ª semana, se forma de la yema respiratoria desde el intestino anterior, tiene 4 fases de su desarrollo, ya diferenciando, hay una vía de conducción, hay una vía de respiración. Y en esta vía de conducción son 16 generaciones y la de respiración 7 generaciones. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está diferenciado todo eso. ¿Cuál es su surfactante pulmonar? Se cierra o se forma a partir del neumocito tipo 2. Ya, tipo 2, y este neumocito tipo 2 empieza a formar surfactantes desde la 24ª semana. Hay niveles adecuados, óptimos, de 34 en adelante, 28 a 34 hay niveles bajos, pero aquí hay niveles adecuados, 34 en. Por lo tanto, es una etapa en la cual un feto, así no esté dentro de la etapa término, así esté aún pequeño, con bajo peso, igual puede nacer y no tener tanta dificultad respiratoria. Ya está. Eso sería entonces, chicos, en cuanto a embriología. Luego vamos de más o menos cómo iba progresando y cómo iba cambiando el epitelio del sistema respiratorio, y que eso tiene mucho que ver según la funcionalidad. Y por eso nuevamente acá hemos clasificado a todo esto como la vía de conducción
Y acá tienen la vía de respiración. No. Entonces, tienes tráquea, bronquios primarios, secundarios, terciarios y así. ¿Hasta qué generación? 16ª, que es el bronquiolo terminal. Pero ¿cómo cambia? En tráquea y bronquios, básicamente el epitelio, que siempre lo preguntan, esto lo preguntan en el salud, viene esta pregunta, decía, ¿el epitelio respiratorio se considera o cuál de los siguientes es el epitelio respiratorio? Entonces sería pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Esa es la clave como que en líneas generales. En líneas generales el epitelio respiratorio es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Pero la pregunta es, ¿cómo es pseudoestratificado? No. Eso es falso. ¿Eso de qué depende? Depende de dónde estés. La tráquea y vías aéreas mayores sí tiene este tipo de epitelio, que es este de acá. Epitelio cilíndrico ciliado, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Que en medio de todo eso hay unas células que se conocen como células caliciformes. Caliciformes y que son productores del moco. Ya está. Eso en bronquios, tráquea, en esos está bien. Pero en los bronquiolos, este epitelio pseudoestratificado ya se convierte en un epitelio cilíndrico, simple ciliado. Ahí es un epitelio cilíndrico ciliado. Sigue habiendo células caliciformes. Ahí está. Pero a nivel del bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, este epitelio de cilíndrico ya se convierte en un epitelio cúbico. Y ahí entonces aparece un epitelio cúbico simple, pero es ciliado. Es un epitelio cúbico simple ciliado. Y ahí ya no hay células caliciformes, hay células claras. Entonces, las que producen moco en los bronquiolos pequeños, bronquiolos, vienen a ser las células claras. Bronquios mayores, grandes, células caliciformes. Pero aparte de células caliciformes, si hacemos un corte histológico del bronquio, tendrías primero el cartílago encima, dentro tienes el músculo liso bronquial, y debajo de ese músculo liso bronquial tienes la submucosa donde se encuentra esto que vienen a ser las glándulas. Glándulas bronquiales. Y estas glándulas bronquiales son las productoras de moco. Estas son las productoras de moco. Son lo que produce moco. ¿Ya? Entonces decíamos, el moco en el sistema respiratorio, ¿qué es? Un mecanismo de defensa. El moco no es malo en el sistema respiratorio, es un mecanismo de defensa. Claro que cuando se inflama, aumenta, eso sí es incomodidad. Pero el moco, propiamente dicho, chicos, dentro de es un mecanismo de defensa. O sea, cada día el sistema respiratorio produce moco. ¿Cuándo? De 10 a 100 mililitros de moco diario. Todos los días nuestro sistema respiratorio produce de 10 a 100 mililitros. Pero la pregunta es, ¿quiénes son esas estructuras que producen moco en el árbol respiratorio? Las células caliciformes, las glándulas bronquiales y las células claras. Esas son las fuentes de moco en el sistema respiratorio. Células claras en bronquiolo, células caliciformes en bronquios, tráquea. Ahí son las células caliciformes. ¿Cuánto es esa producción de moco? 100 mililitros. Y ese moco normalmente, toda la vez que se produce, tiene que salir, o mejor dicho, eliminarse en sentido centrífugo o centrípeto. ¿Para qué? Para poder ser finalmente conducido por los cilios, ¿a dónde? Hacia la vía digestiva. Todos los días el moco del sistema respiratorio pasa al sistema digestivo. Entra al sistema digestivo. ¿Y por qué? ¿Y cómo así sale? Por el movimiento ciliar. Entonces, ¿es importante el cilio? Sí. ¿Por qué? Porque el cilio elimina de lo que es la parte más distal de nuestro sistema respiratorio el moco y la va haciendo ascender hasta la glotis, y de la glotis lo pasa ¿dónde? Lo pasa al esófago. Y entonces ese moco siempre va a pasar al estómago. Entonces, todos los días el sistema respiratorio normalmente secreta moco. ¿Para qué sirve este moco? Este es un mecanismo de defensa. Retiene ¿qué cosa? Impurezas. Y con eso normalmente va a haber ese moco. Empezó con pseudoestratificado, se convirtió en cilíndrico, luego se convirtió en cúbico, y cuando llegamos a esta parte ya alveolar, este epitelio cúbico
se va a convertir en un epitelio plano. ¿Y qué es el epitelio plano? El neumocito tipo 2. Entonces, acá, en la parte del alveolo, ya hay un epitelio plano. Desde pseudoestratificado hasta plano. Así progresó toda la histología. Ahora, ¿por qué el alveolo tiene que tener epitelio plano? Porque el epitelio plano es el epitelio de la difusión. Entonces, el intercambio gaseoso de la hematosis se da acá. Porque si fuera cilíndrico, ¿cómo se va a dar la hematosis? No tendría sentido. Entonces, el epitelio alveolar es predominantemente plano. ¿Y entre ellos qué hay? Hay neumocitos de tipo 2 y esos neumocitos tipo 2 son los productores del surfactante pulmonar. Pero ¿cuál es más importante entre tipo 2 y tipo 1? Tipo 1. ¿Por qué? Porque a través de eso es que se va a dar el intercambio de oxígeno, la llamada hematosis. Muy bien, entonces tienen el epitelio de difusión, que es el tipo 1, así se le llama, se le reconoce o se le denomina epitelio de difusión al epitelio plano simple del alveolo. El epitelio que disminuye la tensión superficial, eso viene a ser las células de tipo 2, que vienen a ser básicamente las receptores surfactantes. Y en este grupo de neumocitos tipo 2 también se encuentran los llamados macrófagos del pulmón. Y estos son macrófagos del pulmón. ¿Por qué es importante los macrófagos del pulmón? Ya, son importantes porque estos van a retener también algunos cuerpos extraños o algunas impurezas. Sobre todo gérmenes que van a llegar ¿a dónde? Hasta el alveolo. ¿Gérmenes de qué medida llegan hasta el alveolo? Menos de 0.1 micrómetros. Menos de 0.1. Sobre todo impurezas, polvo, ¿no? Polvo o algunos metales que pueden llegar hasta lo que viene a ser el alveolo, o algunas bacterias que al llegar al alveolo, ¿quién nos va a fagocitar y nos va a mantener latente? El macrófago. Y eso es lo que ocurre, los chicos, con tuberculosis. En la tuberculosis, la bacteria llega hasta el alveolo. Y en el alveolo, ¿quién lo capta? El macrófago. Y cuando la bacteria o el bacilo de Koch está dentro del macrófago, entonces decimos de que este macrófago, este bacilo está latente. Está ahí dentro. Entonces, este es un bacilo latente o una bacteria latente dentro de ese macrófago. Y eso ocurre con tuberculosis. En el macrófago. Muy bien, ahí estamos. Así estarían algunos macrófagos, algunos bacilos. Ahora, ¿qué más hay aparte de epitelio de la vía respiratoria? Hay músculo. Hay músculo. La pregunta es, ¿cuál es la parte del sistema respiratorio que tiene mayor proporción de músculo? Mayor proporción de músculo. Esa parte viene a ser el bronquiolo terminal. Chicos, no se olviden, el bronquiolo terminal, su pared es más músculo respecto al bronquio. El bronquio es grande, pero su proporción músculo-pared es mucho menor respecto al bronquiolo terminal, que es mucho más músculo en su pared. Entonces, si este bronquiolo terminal tiene más músculo, entonces este músculo es liso. Este músculo liso es donde están ubicados los receptores muscarínicos y beta 2 para lo que viene a ser el sistema simpático y parasimpático. Al tener mucho más músculo, chicos, acá, mucho más músculo liso, es acá donde básicamente inicia el asma. ¿Dónde inicia el asma en el sistema respiratorio? En el bronquiolo terminal. Y a partir de ahí ese asma avanza. O sea, a esto le llamaríamos entonces el asma incipiente. Y si quisiéramos diagnosticar este asma incipiente, que muchas veces no sirva tanto y tiene poca clínica, entonces el parámetro espirométrico que se va a usar para esto viene a ser el FEV 2575. Chicos, ¿han escuchado del FEV 2575? Es un parámetro espirométrico y que básicamente te valora la vía aérea pequeña. La vía aérea pequeña, chicos. ¿Ya? Ese es el FEV 2575. Muy bien, entonces hay más músculo en el bronquiolo terminal que en el
bronquiolo terciario, secundario, primario, mucho más músculo allá. Y ahí es donde empieza la relación. ¿Ya? Muy bien, ya está. Eso sería entonces en cuanto a la histología. Recuerden que además aquí en este sistema respiratorio se puede dar un síndrome, llamado síndrome carcinoide. Digo, ¿por qué el síndrome carcinoide puede darse también en el pulmón? Porque esto es más común en el sistema digestivo. Porque aquí hay células de Pulczynski. ¿Sí creo, no? Pulczynski, algo así. Ya, estas células de Pulczynski, básicamente, ¿qué producen? Aumentan la serotonina. Y el síndrome carcinoide es por incremento de serotonina. Entonces, ¿hay células de Pulczynski en el epitelio respiratorio? Verdadero. Produce serotonina. La falta de movilidad, de motilidad de los cilios del epitelio, esto que puede correlacionarse con qué? Con el llamado síndrome de cilio inmóvil o síndrome de Cartagena. ¿Cuál es el problema en Cartagena? Que se llena de moco, por un tapón en moco. ¿Por qué? Porque no elimina ese moco. ¿A qué se debe? Que los cilios no se mueven. Y si el cilio no se mueve, el moco se acumula. Ya sabemos que por día van a medir hasta 100 mililitros. Entonces es necesario que los cilios estén en movimiento. ¿Ya? Y ese movimiento, cuando no se hace movimiento, a esa enfermedad genética se conoce como síndrome de Cartagena. ¿Ya? Hay un síndrome del pulmón, se llama síndrome de cilio. Ese cilio inmóvil no solo va a afectar al pulmón, va a afectar a todo aquello que es cilio. Afecta a lo que es células, gametos, como son los espermas, ya parte digestiva, afecta a lo que es parte respiratoria, y todo eso. Ya chicos, entonces ahí tendrían lo que viene a ser la parte de la histología. Después hemos desarrollado un poco de lo que es anatomía, inervación y a lo que es la parte de la irrigación. Dos cosas, la inervación y la irrigación. Para poder más o menos ir asociando ya con algunas patologías y algunos fármacos. Hablamos de inervación y la inervación que tiene el sistema respiratorio son de tres tipos. Primero, vegetativa. Segundo, inervación motora. Y tercero, es una inervación somatosensorial. La inervación vegetativa es para el órgano propiamente dicho, o sea, para la vía de conducción y para lo que es el parénquima. Sobre todo es importante en la vía de conducción. Ya sabemos cuál es la vía de conducción. Entonces, la parte vegetativa significa simpático y parasimpático. En la parte simpático, esta inervación vegetativa viene desde lo que se conoce como la cadena ganglionar simpática. Y en la parte parasimpática, esta viene del décimo par craneal o el vago. ¿Quién da inervación parasimpática al sistema respiratorio? El vago. Inervación simpático, la cadena ganglionar simpática. ¿Qué partes son importantes para esta inervación y para estos fines clínicos? Entonces, en el sistema respiratorio, problemas comunes que ocurren clínicamente es mucho moco y el otro viene a ser broncoespasmo. Si hay broncoespasmo, ¿cuál es la manifestación clínica del broncoespasmo? Si hay broncoespasmo, ¿cuál es su manifestación clínica? ¿Cómo se manifiesta, chicos, clínicamente el broncoespasmo? Sibilante. Chicos, ¿dónde va a ser sibilante? ¿Dónde va a ser el sibilante? ¿En el parénquima o en el bronquio? Bronquio. Toda vez que ustedes escuchen sibilante, no piensen que es en el parénquima. Tienen que pensar en la vía de conducción, no en la vía de respiración. Es en la vía de conducción, por lo tanto, tienen acá al simpático y al parasimpático. El simpático, ¿qué receptores y dónde? Y he puesto dos cosas fundamentales: el músculo y la glándula. Esta es la glándula, chicos. Entonces, el simpático en el músculo tiene receptores beta 2 y el simpático en la glándula también beta 2. Pero la pregunta es, ¿cuál es el neurotransmisor de este simpático que va a actuar en el beta 2? Noradrenalina. En esa glándula, noradrenalina. ¿Cuál es su efecto del simpático en el músculo? Broncodilatación. ¿Cuál
Esos son sus dos efectos. Es bueno eso, ¿no? Entonces, para los problemas que son obstructivos y que sobre todo cursan con broncoespasmo, entonces potenciar al simpático sería bueno. Y de ahí entonces que a estos fármacos se conocen como beta 2 agonistas. ¿Por qué beta 2? Porque van a agonizar el receptor beta 2. ¿Y por qué agonistas? Porque mimetizan al simpático. Entonces ahí tienes a quién, al SABA y al ABA. Beta 2 agonistas de acción corta y beta 2 agonistas de acción larga. Salbutamol, salmeterol. Ahí están los dos beta 2 agonistas, de acción corta y acción larga. ¿Qué son estos fármacos? Broncodilatadores. ¿Dónde actúan? En este músculo. ¿Qué músculo? Músculo de los bronquios. ¿Y con eso qué hacen? Relajan. Y con eso oxigenan mejor y disminuyen por lo tanto la sibilancia. ¿Cómo viene una crisis asmática? Con sibilancia, chicos. ¿Cuál es el parámetro que tú dices una vez que vas memorizando con salbutamol o dando inhalador? ¿Cuál es el parámetro que te dice, sí, está cediendo esa crisis? La disminución de los sibilantes. Tiene que mejorarse. Auscultas, nebulizas o inhalas, auscultas. Tienen que ir bajando los sibilantes. En la medida que van bajando los sibilantes, el tratamiento de manejo va mejorando. Muy bien. ¿El otro cuál es? El parasimpático. ¿Qué efecto tiene normalmente? ¿Cómo se llaman los receptores? M3 o M4. Estos receptores M3 y M4, ¿dónde? En glándula y también en... ¿dónde más? En músculo. Si el parasimpático, ¿con qué neurotransmisor actúa? Acetilcolina. ¿Dónde se une? En estos receptores. ¿Qué hace? Broncoconstricción. Pero está cuadrado eso. O sea, el vago normalmente lo que hace acá es broncoconstricción y el otro aumenta la secreción. Entonces, el sistema respiratorio, los problemas que siempre a uno la quejan, lo siguiente, dice respiratorio, lo que es la parte de clínica respiratoria. ¿Cuáles son los síntomas o signos más comunes en la clínica respiratoria? ¿Cuáles son? Paciente respiratorio, ¿con qué viene? Lo más común. Tos, no viene con disnea. Tos. ¿Y qué es la tos? Un reflejo. ¿A qué se debe ese reflejo? A que pueda que haya aumentado qué cosa. O a que haya cuerpos extraños. Cualquier cosa. Si aumenta el moco, induce a tos. Tos es algo que común. ¿Qué más? El signo. ¿Cuál sería ese signo clásico que dice que es respiratorio, sobre todo pues sibilantes? Pero estos sibilantes, sobre todo ¿dónde? Cuando se trata de un problema de vía de conducción o respiración. Conducción. Vía de conducción. Y si es que yo recibiera un paciente con crepitantes, ¿dónde está el problema de los crepitantes? El bronquio. No, es respiratorio. ¿Dónde está el problema de los crepitantes, chicos? Parénquima. Entonces, si es parénquima, ¿qué es eso? Vía de respiración. Un problema parénquimal más es esto. Y este es un problema más de conducción. La conducción. Tienes tos, incremento de moco. Entonces, ¿a qué se debe el incremento de moco? A la actividad aumentada del parasimpático. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros damos anticolinérgicos, lo que podríamos hacer es bloquear al parasimpático. Si bloqueamos a este, vamos a disminuir el broncoespasmo, lo vamos a relajar. Entonces, los anticolinérgicos, los llamados tropios, diotropio y pratropio, esos tropios fundamentalmente lo que hacen es bloquear a este sistema, ya que su efecto normalmente para el asmático y para el paciente con obstrucción o síndrome obstructivo es dañino. En cambio, el simpático tiene un efecto positivo, entonces sería dar agonistas simpáticos y antagonistas del parasimpático. Eso sería normalmente, y esa es la combinación que generalmente se usa. ¿Qué combinan? Inhaladores que son beta 2 agonistas e inhaladores que son anticolinérgicos. Con esos dos básicamente se hace la chica. ¿Qué más había en la parte anatómica? En la parte anatómica también
los pulmones, hay pleura, hay músculo, hay arteria que llega, ahí está, y hay nervios que vienen. Entonces, la inervación vegetativa ya está. ¿Qué más tiene que llegar? La inervación motora. ¿Para dónde? Para el músculo más importante de la respiración. ¿Cuál es? Diafragma. Diafragma. ¿Qué músculo es? Sobre todo es un músculo inspiratorio. Si el diafragma se paraliza, no hay forma de poder respirar. Eso ocurría y ahí va a ver, estenegramas, ELA, etc. Hay contextos en los cuales el diafragma se paraliza. Y si ese se paraliza, ¿cómo respiramos? ¿Cómo inspiramos? Entonces, ¿qué es un contexto de insuficiencia respiratoria? Es una causa de insuficiencia respiratoria. Entonces, este músculo normalmente recibe inervación motora. Y en ELA, por ejemplo, se desmieliniza esa neurona que llega. En miastenia gravis, el receptor que está en ese músculo. Y en Guillain-Barré igual se desmieliniza la segunda neurona. Entonces tienes ahí la inervación motora y que viene a través de quién? Para este músculo, del nervio frénico. Y el nervio frénico, chicos, es parte pues, de lo que es la vía motora. Es una neurona normalmente, o mejor dicho, es un nervio normalmente que tiene muchas neuronas y esas neuronas son mielinizadas, son motoneuronas las que viajan. Entonces, la inervación motora del diafragma depende de los dos nervios frénicos que vienen desde C3, C4 y C5. Esos son los niveles cervicales de donde sale el nervio frénico. ¿Qué más? También hay la inervación somatosensorial, por la cual sobre todo duele el tórax, dolor. Y el dolor, por eso, al tener la pleura parietal, una inervación somatosensorial, da origen a ese que se conoce como el dolor pleurítico. ¿Hay dolor pleurítico? ¿Cómo es el dolor pleurítico? ¿Cómo es el dolor pleurítico? Una inspiración. Punza. Dolor en punta del costado. Eso lo llaman. ¿A qué se debe ese dolor? Se debe a que tiene inervación somatosensorial. Y esta es una inervación motora y esta es una inervación vegetativa. Ahora, si es somatosensorial, esto tiene dos partes. Viene a ser una parte parietal y visceral. ¿A dónde se va sobre todo la somatosensorial? A la parte parietal. Esa es la que más. ¿Y cuándo va a doler eso? Sobre todo cuando estimules y ensanches ese espacio. ¿Cuándo vas a ensanchar? Cuando hay sobre todo derrame pleural y con la inspiración ensanchas más o menos. Entonces, ¿cuánto es el valor normal del líquido pleural? ¿Cuánto debe haber? 15, 20, un líquido ultrafiltrado como mínimo, una película de líquido. Pero si tú tienes más de 50 mililitros, a eso ya estás llamando derrame pleural. ¿Dónde se ve primeramente el derrame pleural? En una radiografía frontal, en los espacios costo-diafragmáticos o costofrénicos. Ahí se ve. ¿Con cuánto llenas este espacio aproximadamente? Con 100 mililitros aproximadamente. 100 mililitros en realidad para ver, porque con 50 no se ve normalmente el derrame. Para ver el derrame tiene que haber por lo menos 100 mililitros de líquido, chicos. Y para poder hacer toda la cosentesis, pulsarlo, por lo menos tiene que haber un espacio de 1 centímetro en cuanto a lo que viene a ser la distancia. 1 centímetro de espacio para poder hacer toda la cosentesis. Si no, ponemos el tubo. Muy bien, entonces ya tienes ahí pleura. Entonces existe pleura, sí. Ahí está lo que es en enfermedades patologías, es el derrame pleural. O síndrome de efusión pleural. Entra todo ahí, ¿no? Síndrome de efusión pleural. Chicos, ahora díganme 5 causas de efusión pleural. ¿Por qué se produce más el derrame? ¿Cuál es la causa? La primera causa es insuficiencia cardíaca, ICC congestión. Otra causa, segunda causa. ¿Cuál es otra causa? Traumáticas. Y si son traumáticas, generalmente van a ser hemotonas. ¿Qué más? ¿Qué otra causa? Infecciones. Neoplasias. Infecciones. ¿Cómo se le llama en conjunto a eso? Territorio de la segunda causa. ¿Cuál es la segunda causa, chicos? Infeccioso. Sí,
infección. Pero esa infección, ¿cómo se llama? Un solo término todo ello. Para neumónicas. Causas paraneumónicas. Todas las causas infecciosas que producen neumónicas. Tuberculosis, neumococo, haemófilos, micoplasma, cualquier germen. ¿Puede hacerte derrame pleural, perdón, como complicación? Sí, ya se derrame. Es una complicación de la neumonía, paraneumónica. Otra cosa que viene acá tiene de la traumática. ¿Qué más aparte de la traumática? Esta traumática puede ir con sangrado, ya, hemotórax. Pero también puede haber traumática del conducto torácico. ¿Y cómo se llama ese derrame pleural? Donde el conducto torácico es el que se rompe. ¿Cómo se llama, chicos? Kilotórax. Y la pregunta es, para yo decir que esto es kilotórax, punzamos el tórax, sacamos el líquido, ¿qué debemos encontrar? Kilomicrones en el líquido. Dicen kilomicrones en el líquido pleural. ¿Qué es el derrame pleural? ¿De qué tipo? Kilotórax. Debe haber triglicéridos y debe haber kilomicrones. Eso es lo que debe encontrarse. ¿Por qué, chicos, este derrame? Porque recuerden, por el mediastino posterior, desde acá, ahí está el sistema de Pylorus, el que capta todo lo que es la linfa del abdomen, se va hacia arriba un conducto. Este conducto, ¿cómo se llama? Conducto torácico, que normalmente al inicio va por donde? Por el lado derecho y luego a nivel de la bifurcación del T4 se va hacia el lado izquierdo. Y esto es una cuestión así también como que pregunta que puedes deducir. Si te digo kilotórax derecho, ¿a qué nivel está la lesión del conducto torácico? Debajo de T4. Por debajo de T4. T4. Si es kilotórax derecho, T4. Si es kilotórax izquierdo, más arriba de T4. Así es. Entonces depende por la orientación anatómica. La kilotórax. Muy bien. ¿Qué otra causa hay de derrame pleural? ¿Qué más? Síndrome nefrótico, ¿no? Sí. ¿Qué más? Cirrosis también. ¿Qué más? Neoplasia. Este derrame pleural depende, pues ahí tendrías que poner exudativo o transudativo. ¿Sí o no? ¿Y qué usas para diferenciar si es exudativo o transudativo? Criterios de Light. Criterios de Light. ¿Cuáles son los criterios de Light? LDH. Ya, entonces vamos a buscar proteínas, suero y líquido pleural, ¿no? Proteínas, suero y líquido pleural, ¿no? Proteínas, ¿y el otro cuál es? LDH. ¿Cuánto es la proteínas pleural sérica? Pleural sérica, ¿cuánto es? Valor normal. Mayor a, para que sea exudado. ¿Mayor de cuánto si es proteínas? 0.5. Y si es LDH, mayor a 0.6. Listo, eso es el ya, proteínas y LDH son las dos cosas que se van a evaluar. Si esto cumple, entonces, ¿frente a qué estamos aún? Exudados. ¿Y cuál de estas causas es exudativo? Infección. Infecciones, las paraneumónicas. Y si fuera menor a eso, ¿cómo se llamaría? Transudativo. ¿Cuál sería la causa transudativa? Cirrosis. Cardíaca, cirrosis, Síndrome. nefrótico, todo eso. Entonces así lo vas clasificando. Muy bien, bueno, entonces eso es la parte de lo que viene a ser la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya está. Como complicación también de derrame. Y el otro era, chicos, la irrigación. ¿De dónde viene la sangre al pulmón? ¿De dónde llega la sangre al pulmón? ¿De dónde llega? ¿De dónde llega la sangre? ¿De qué parte?
¿Qué ventrículo? Derecho. ¿A través de qué? De esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Pulmonar. La arteria pulmonar que lleva la sangre. Y cuando lleva esta sangre, ¿qué variable hemodinámica le da al pulmón esta arteria pulmonar? Q. ¿Qué es Q? Perfusión. Y desde la atmósfera entra ¿qué cosa? El aire. ¿Y qué variable le da al alveolo? Ventilación. Entonces ahí es donde existe la llamada relación. Ventilación, perfusión. ¿Qué relación era? Ventilación. Ventilación, perfusión o llamada relación B. Entonces lo que le da la arteria pulmonar a esto es Q. Entonces aquí existe la relación B, muy importante. Esta arteria es la que tiene que llevar. ¿Qué pasaría si algo obstruye a esta arteria? ¿Qué pasaría? Fracasa la perfusión. ¿Cómo se llama eso? Cuando obstruye alguna parte de esta arteria, alguna rama. Se llama tromboembolismo. Bueno, eso sería en este caso si es que fuese estrictamente por la arteria. Si es por la arteria, se hace tromboembolismo pulmonar. Que el tromboembolismo pulmonar cuando sale tiene que ingresar a través de esa arteria, no por la vena. Porque lo que saca sangre de acá y lo regresa al corazón, ¿cómo se llama? Vena. Vena. Esa es vena. Es la que retorna. Muy bien, ya está. Entonces, ahí tienen a esta irrigación. La arteria entonces es muy importante, la arteria pulmonar, porque esta es la que va a llevar ya la sangre para la hematosis. Pasamos al siguiente. Habíamos hecho en otra sílabos está que dice las presiones parciales, algunas leyes, como es la ley de Fick, que está acá, porque también dice ley de Fick en los sílabos, y te hablaba también de ley de Laplace, dos leyes, Fick, Laplace y la ley de presiones parciales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es eso? Dice, lo que entra al pulmón, ¿qué entra al pulmón? ¿Qué entra al pulmón? ¿Aire o oxígeno? Aire, en acaso nuestro sistema respiratorio que tiene un filtro de oxígeno, no, entra todo. ¿Y entonces qué significa? Que existe una presión total. ¿Y esa presión total de quién es? Del aire. ¿El aire qué tiene? Oxígeno, nitrógeno, CO2 y otros gases. El gas más abundante es el nitrógeno. El que le sigue es oxígeno. ¿Cuánto es la presión total? Presión normal, atmosférica normal, 760. Eso es lo normal. Pero yo quiero calcular la presión solamente del oxígeno. ¿Qué dice esa ley de Dalton? Que la sumatoria de las presiones parciales de ese gas hace finalmente una presión parcial total. Una presión total. La suma de las presiones parciales de los gases da una presión total. ¿Y cómo calcular la presión parcial de cada componente que está en esa mezcla de gases? A través de lo siguiente, 760 es la presión total por el porcentaje del contenido del gas, que sería 21%. Si multiplicamos eso, nos sale que la presión de oxígeno en la atmósfera es de 159 milímetros de mercurio. Es una atmósfera a nivel del mar. Entonces, ahorita todos nosotros acá tenemos 159 de oxígeno aproximadamente, ahorita, sobre nosotros. Ahora, tengo esa presión parcial de oxígeno de 159. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto de oxígeno normalmente dice tengo en el alveolo? ¿Cuándo llega? 104. Eso es lo que hay de oxígeno en el alveolo. ¿Y cuánto de oxígeno hay en el capilar? En el capilar normalmente hay 40. O sea, la arteria pulmonar cuando sale del corazón, del ventrículo derecho y lleva esa sangre al pulmón para que haga su hematosis, lo hace llegar con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión parcial en el alveolo? De 104. ¿Y cuánto es la presión parcial en la atmósfera? 150. Chicos, para que estos gases se muevan tiene que haber ¿qué cosa? Diferencia de gradientes. Porque es gas. Y como es un gas, su difusión o su transporte es por difusión simple. Y como es difusión simple, entonces lo único que va a mover a esto es su diferencia de concentraciones. Entonces, para eso, ¿qué existe? En gases y aquí en la parte respiratoria existe la llamada ley de Fick.
Es la ley de Fick. ¿Qué dice la ley de Fick, chicos? La ley de Fick es la ley de la difusión. Fick establece que para que exista difusión a través de una membrana, el elemento más importante para que pueda intercambiarse, o sea, para que pueda pasar ese elemento liposoluble de un espacio a otro, o de un sitio a otro, de un lado a otro, viene a ser la diferencia de presiones. Entonces, en su fórmula, Fick establece que la difusión, existe difusión, sí y solo sí. ¿Cuándo? Cuando va a haber, en este caso, una diferencia de presión, que va a pasar a través del área de una membrana, y esa membrana tiene un determinado espesor. Veámoslo, Fick mira en su fórmula lo que establece: diferencia de presión, área de la membrana, todo esto es área de la membrana. ¿Qué más? El espesor de la membrana. ¿Y qué más? Y el coeficiente de difusión. Y dentro de este coeficiente de difusión, chicos, está, por ejemplo, la liposolubilidad. Pregunta: ¿qué pasaría si yo tuviera 100 de presión de oxígeno acá y tuviera 80 de presión de oxígeno en el alveolo? La pregunta es: ¿hacia dónde se va a ir el oxígeno? Hacia el alveolo. ¿Y con quién se ocurre eso? Con el CO2. ¿Cuánto es? 45. ¿Cuánto es CO2 en el alveolo? 40. ¿A dónde se va a mover el CO2? Al alveolo. Al alveolo. ¿Y cada oxígeno cuánto hay? 104. ¿Cuánto hay en el alveolo? 40. En el capilar, 40. ¿A dónde se mueve? Una capilar. Moviéndose entonces, ¿qué va a hacer? Va a saturar a quién? A la hemoglobina, y ese eritrocito, finalmente, que vino con 40 de PO2, al final va a terminar con 100 en el lado venoso. Lo que entró con 40, presión parcial de O2 de 40, al final termina con presión parcial de 100 en el lado venoso. ¿Cuánto tiempo recorrió ese eritrocito para poder saturarse a más del 95% y lograr una presión de O2 de 100? 0.75 segundos. Ese es el tiempo que necesita el eritrocito para poder saturarse a más del 95% o lograr una presión de O2 de 100. Te pregunto, ¿y cuánto de oxígeno hay afuera en la atmósfera? ¿Hemos dicho? 159, y acá 104. ¿El oxígeno entra o sale? Entra. Entra, porque en la atmósfera hay más y en el pulmón menos. Y obviamente por diferencia gradientes también va a vencer y va a entrar ese oxígeno. Entonces al final este principio de la ley de Fick básicamente cumple, porque siempre esos gases que tienen una difusión simple y que transportes por difusión van de un sitio más concentrado a un sitio menos concentrado. De ahí entonces que coloqué esto, que el motor para el movimiento del oxígeno o los gases a través de una membrana semipermeable es la diferencia de presiones. ¿Cómo interpretaríamos esto entonces ya en términos así de definir esta ley? Que a mayor diferencia de presión de oxígeno entre el alveolo y el capilar, cuanto más sea la diferencia de presión, mayor va a ser la difusión. La otra forma de cómo sería: superficie de todos los alveolos. Chicos, ¿ustedes creen que nosotros usamos todos los alveolos? No usamos todos los alveolos. No se usa todos los alveolos. Los alveolos de la parte apical del pulmón casi no se usan. ¿Por qué? Porque están mal perfundidos. A ver, teniendo acá el pulmón, tienen tres zonas. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Chicos, ¿cuál es la zona mejor perfundida? La base. La base. Aquí la perfusión es máxima. ¿Cuál es la zona mal perfundida? La próxima. El ápice. Una perfusión muy baja. Pero ¿qué cosas sí hay en este ápice? Mejor ventilación. Pero la ventilación aún así es mucho mejor en la base que en el ápice. Bien. Ventilación, acá va bien, hay. Acá está ahí. Aquí la ventilación pongo 1, acá voy a colocar 2. Acá voy a colocar para la perfusión 3. Y acá para la perfusión 4. Te pregunto. Ya. Viendo esto, ¿quién tiene mejor ventilación en el pulmón? ¿El ápice o la base? Base. Ventilación
Mejor ventilación, mayor ventilación, base. ¿Quién tiene mayor perfusión? Base. Base. Y ahora la pregunta es, ¿quién tiene mejor relación ventilación-perfusión? ¿La base o el ápice? El ápice. Mira acá arriba. Relación. ¿Qué tal su ventilación? Alto. ¿Qué tal su perfusión? Muy bajo. Te pregunto, ¿qué te va a salir esta relación? ¿Alto o bajo? Alta. Recontra alta. Por eso se dice que la relación ventilación-perfusión es muchísimo mejor en el ápice, en la zona 1. Pero es bien baja, 0.63, ¿dónde? En la base. Pero es diferente que te pregunten cuál es la zona mejor perfundida, la base. ¿Cuál es la zona mejor ventilada? La base. Conclusión, la base no es todo, como los medios. Entonces, una cosa es la relación BQ y otra cosa es B independiente y Q independiente. ¿Se entendió, chicos? Entonces, por eso les digo que aquí en el ápice casi no se usa mucho los alveolos. ¿Por qué? Porque tienen una mala perfusión. Y para que exista hematosis, ¿qué necesitas? Una buena ventilación y una buena perfusión. ¿Y dónde cumple eso? En la zona 2 y en la zona 3. ¿Está claro? Es en la parte media y en la base. Ahí entonces se va a cumplir mucho mejor eso. Entonces, aquí la relación ventilación-perfusión es como que 0.63, si mal no lo recuerdo. En cambio, aquí la relación BQ en el ápice no es. Si mal no recuerdo, chicos, esta relación pasa a 3. ¿Qué? ¿Está mejor? ¿Respira mejor el ápice? Falso, pues. Quien respira mejor es esta fase. Nosotros respiramos con 2/3 del pulmón. Entonces, tenemos reserva de alveolos que están colapsados, que están mal perfundidos. Verdadero. ¿Y cuándo se van a activar esto? ¿Cuándo? El día que nos dé tuberculosis, por ejemplo, y se lleve un óvulo. Caverna. Entonces ya no va a respirar bien esta base, esta parte media. ¿Y qué va a pasar? Ahora se abren los alveolos del ápice. Y ahí entonces viene la compensación para poder compensar todo esto. Fisiológicamente esto cumple, no se olviden, la relación BQ, ápice, parte media y base. ¿Ya? La relación BQ entonces es muy buena, ¿dónde? ¿En el ápice o en la base? Eso es un número nada más. Pero si te digo mejor ventilación, base. Mejor perfusión, base. ¿Qué es mucho más en la base? ¿La perfusión o la ventilación, chicos? Perfusión. ¿Qué es mucho más en la base? Perfusión. Perfusión, por cuestión de gravedad. ¿Ya? Olvídate, entonces el oxígeno más arriba. No, aún así, la base es obtener mayor espacio, mayores Ventilación. superficie, las bases son las que mejor están ventiladas. Revisen el contraste de todas maneras en este texto. ¿Ya? Muy bien, entonces con esta ya vamos avanzando. Y la ley de Fick, entonces, ¿qué diremos? Lo siguiente: a mayor área, mayor difusión. ¿Quién tiene más área? ¿El ápice o la base? Base. ¿Más difusión dónde habrá? ¿El ápice o la base? Base. Eso. Fick dice área. ¿Qué significa? Que la difusión es directamente proporcional al área. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero. A mayor espesor, menor difusión de oxígeno. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasa si esto se engresa? ¿Pasa más oxígeno o menos? Menos. Menos. A mayor espesor de esta membrana, entonces va a haber menor difusión de oxígeno. ¿Queda la razón? ¿En qué enfermedad va a ocurrir eso entonces? ¿Va a cumplirse en qué enfermedad? ¿Qué enfermedad va a incluir? Fibrosis pulmonar y idiopática. Todas las intersticiales, chicos. En las intersticiales, ¿qué hay? Engrosamiento, acumulación de colágeno, de fibrosis en toda esta parte. ¿Eso qué hace? Ensancha la membrana. ¿Y qué va a pasar? El oxígeno va a tener dificultad para poder difundir. Entonces, cumple para esos fines, bueno, se puede explicar un tanto con estas leyes, esa enfermedad. ¿Cuánto es el valor normal del espesor de la membrana? 0.5 micrómetros de espesor. 0.7, en conclusión menos de 1. Menos de 1 debe ser este espesor. Más de eso, chicos, ya es patológico. Ya se vuelve patológico. Ya está. Hablábamos de que esta zona de respiración o vía de respiración se le conocía como lobulillo pulmonar. Y decíamos, ¿cuáles son los componentes del lobulillo pulmonar? A quien lo consideran como la unidad funcional
aquello que afecte la vía de conducción entonces iba a quedar clasificado dentro de los llamados síndromes obstructivos. Y todo aquello afectaba a la parte respiratoria iba a entrar en el grupo de los síndromes restrictivos. Entonces, la obstrucción afecta la conducción, la restricción afecta el intercambio, la hematosis. Enfermedades entonces, que siempre vamos a enfocarlo acá, sería EPIC, TB, SDR, sarcoidosis, neumoconiosis, fibrosis pulmonar y todo ese grupo que está dentro de las llamadas enfermedades pulmonares intersticiales de exceso. Enfermedades que afecten y nos orienten a esta parte del sistema respiratorio. Asma, EPOC, bronquiectasia, bronquitis, bronquiolitis, está ahí en los obstructivos. Estoy presentando. Todo ese grupo de enfermedades estarían allá. Entonces, ¿con qué clínica va a cursar este síndrome restrictivo? ¿Cuál sería su clínica más importante? Crepitante. ¿Cuál sería su clínica más importante? Sibilante. Sibilante y crepitante. ¿En quién será más marcada la disnea? ¿En el restrictivo o en el obstructivo? La disnea, ¿en quién será más marcada? Obstructivo, la disnea. Dificultad para respirar. Restrictivo. Restrictivo, mucho más que el obstructivo. ¿Por qué? Porque aquí va a ser donde no pasa el oxígeno. Aquí entra oxígeno, el problema es básicamente el obstructivo que no sale tanto, o a menos que esto sea una compresión por una masa o un tumor, como suele ocurrir a veces, ¿no? En lo que es el pulmón, de las vías respiratorias. Eso a veces puede conllevar a eso que se conoce como la telectasia, la obstrucción a veces conduce a telectasia. Bueno, ¿qué más hemos visto? Luego vimos esto de acá de la relación BQ. Y en la relación BQ decíamos, los alveolos tienen que estar bien ventilados y los capilares pulmonares tienen que estar bien perfundidos. De ahí entonces viene esta llamada relación BQ, cuya alteración es la causa más común de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria, su causa más común es la alteración del BQ, de la relación BQ. Y había dos casos. En este contexto, P bien, Q bien, la relación es 1, eso es adecuado. ¿Cierto? Eso está excelente. Pero yo le pregunto, ¿qué pasaría si la relación BQ, en la relación BQ, tengo un alveolo bien ventilado, pero un capilar obstruido? ¿Qué pasaría? El capilar está obstruido. Aumenta. ¿Qué pasaría, chicos? Aumenta la. ¿Cómo lo ve la ventilación? Normal. ¿Y cómo lo ve la perfusión? 0. ¿Qué te sale eso? Infinito. ¿Eso equivale a decir en los textos? Mayor de 1. Entonces, una relación ventilación-perfusión, ¿qué significa? Mala perfusión. Una relación ventilación mayor a 1 o una relación ventilación-perfusión infinito significa que hay una mala perfusión. ¿Ejemplo de esto? ¿Qué hay en el TEP entonces? Obstrucción del vaso. ¿El alveolo cómo está? Normal. ¿Cuál es el problema? No perfunda. ¿Hay intercambio? No hay intercambio. ¿Por qué? Porque se rompe la ley de Fick. Si se rompe esa ley de Fick, entonces tiene mayor de 1. Relación, ventilación mayor de 1 o infinito, y ejemplo de eso es T. ¿Cómo lo vas a llamar a esto? Espacio muerto. ¿Por qué? Porque el alveolo está bien, pero el capilar no. Es un espacio muerto. Alveolos bien, pero mala perfusión. Caso 1. Caso 2 ahora. En el caso 2, ¿qué hay? El capilar conduce bien. ¿Cuál es el problema? El alveolo. ¿Qué con el alveolo? O está obstruido o está congestionado. Si está obstruido, entonces ¿qué pasa con la ventilación? Está disminuida. Entonces, la relación ventilación-perfusión, ¿cómo sería? Ventilación 0 y perfusión normal. ¿Cuánto sale eso? 0 y es menor de 1. Ahí está. Si la relación BQ es menor de 1, ¿de qué estamos hablando? De Shan. O sea, sangre llega, pero no se va a oxigenar. Con las zonas sanas se mezcla y ese Shan, eso finalmente genera pues sangre combinada entre arterial y venosa y eso se llama Shan. Shan es cuando se combina la sangre arterial más la sangre venosa. Eso es. Ejemplo de estas enfermedades, neumonía, fibrosis quística, por obstrucción de ese bronquios, atelectasia,
¿Ya? ¿Tienes algunas enfermedades relacionadas a esto, en este caso como los chantes, o que están dentro de los chantes? Muy bien, entonces ahí tienes la relación BQ, los dos contextos, que es espacio muerto, que es chant, cómo es su relación BQ, cómo es su relación BQ, así que ahí está. Y por último, habíamos hablado acá de esto, que era justamente la espirometría. Su nombre dice espirometría, que es medir qué cosa? Medir la expiración. ¿Y en base a qué tipo de volúmenes funcionan? Dinámicos. Porque en el pulmón hay volúmenes estáticos y hay volúmenes dinámicos. ¿Cuáles son esos volúmenes dinámicos? Esos que tengan relación y correlación en volumen versus tiempo. Estén relacionados con el volumen tiempo. Y entonces acá colocábamos y decíamos que esto se llama volumen tidal. ¿Cuánto es el volumen tidal? 500. 500. ¿Eso qué es? El volumen que entra y sale en cada ciclo respiratorio. ¿Cuánto dura un ciclo respiratorio? 5 segundos. ¿Cómo se llama este acá? Inspiración. ¿Esto? Expiración. ¿Qué es más largo? ¿La inspiración o la expiración? Expiración. La expiración. ¿Cuánto es? 3 segundos. La inspiración, 2. 5 segundos cada ciclo. Entre 60 entre 5, 12. De 12 a 20 la frecuencia respiratoria. Muy bien, entonces este volumen tidal de entra y sale. Inspiración, expiración, inspiración, este fenómeno dice, toma aire. Toma aire lo más que puedas. Y con eso puedes llegar a cuánto? A 5 litros, 6 litros, dependiendo de ese punto. Entonces ahí está la inspiración. Ahora te dice, bota y sopla todo lo que puedas. Y cuando vas a expirar, entonces vas a eliminar ese aire de ese pulmón. Y la pregunta es, ¿qué parámetro nace a partir de eso que te dice sopla? El volumen de expiración forzada al en el primer segundo. Porque cuando me dice bota, eso cuenta como cero. Se bota todo lo que se pueda. Y en el primer segundo, chicos, entonces vas a tener ¿qué cosa? Vas a tener que eliminar de ese pulmón el 80% aproximadamente. Esto se llama volumen de expiración forzada en el primer segundo. En el primer segundo, tras una inspiración máxima, botar con una expiración forzada, lo normal es eliminar el 80% de esos 5 litros que habíamos acumulado. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo no logro eliminar el 80%? Si no logro eliminar el 80%, la pregunta es, ¿qué me está midiendo este BF? ¿La salida de él o la entrada de él? La salida. La salida. ¿Y por dónde sale la aire? Por la vía de conducción. ¿Y qué pasa si se cierra? Ya no sale. ¿Y va a ser 80? No, va a ser mucho. ¿Cómo se llama cuando se afecta la vía aérea? Síndrome obstructivo. Todos los obstructivos se separan. ¿Se entendieron? Por eso es que justamente esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, todo aquello que tenga que ver con obstrucción, F1 será el problema. Entonces, 80% es lo que se espera votar. Si está menos del 80%, definitivamente nos iremos a decir que esto tiene que ver con un síndrome obstructivo. Cuando el F1 es menos de 80%. Menos de 80%. Y eso básicamente por un espasmo o cierre que se rompe. ¿Y el otro parámetro cuál era? Lo que hice. Capacidad. ¿Cómo se llama eso? Capacidad vital. Capacidad vital. Forzada. Pero para que tú puedas tener una capacidad vital forzada adecuada, ¿qué necesitas primero? Cuando inspiras, ¿qué necesitas? Este es el pulmón normal. El pulmón normal. Ya, inspiras, ¿qué va a pasar? Crece. Y cuando expiras, esta es inspiración. Cuando expiras, vuelve a su estado normal. ¿Qué necesito para yo lograr una buena capacidad vital forzada? Que este pulmón se expanda. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo tuviera fibrosis pulmonar idiopática? No ¿Se expande o no? No. Ah, se mantiene. Y dime, ¿y fibrosis pulmonar idiopática qué es? Síndrome intersticial pulmonar difusa. O sea, eso viene a ser, ¿cómo se llama ese
En cambio, ¿cómo está en el obstructivo SCBF? Aparentemente Normal. porque lo que mide la vía aérea es el CBF. Y el BF1, disculpe, y el CBF básicamente mide más la parte parenquimal. Porque lo que se expande, ¿quién es? ¿La vía aérea o el alveolo? Alveolo. Entonces, por eso, cuando se habla de EPI y EPO, si en esos dos términos así puntuales, ¿cómo está el CBF en el PI? ¿Cómo está el CBF en el PI, chicos? Disminuido. ¿Y cómo está el CBF en el EPO? Normal. ¿Cómo está el BF1 en el PI? Normal. ¿Y cómo está el EPO? Disminuido. Así cuadra eso. Y si yo hago un índice entre CBF, entre BF1 y CBF, llamado índice de Tiefenau, esto debe ser más de 70. Si ese índice de Tiefenau está bajo, es porque este BF1 está bajo. ¿Sí o no? Este está normal, dice que el CBF está normal en el obstructivo. Significa que el BF1 está bajo, entonces el índice baja también. Y si ese índice baja, entonces con mayor razón se convierte en obstructivo. Entonces, cuando yo hablo de síndrome obstructivo, me interesa F1 e índice de Tiefenau menor de 70. Listo, con estos dos parámetros definiste que eso es obstructivo. Pero me falta, porque siempre por ahí está asma, ya. Asma, F1 me baja, índice de Tiefenau baja, F1 baja, índice de Tiefenau baja. ¿Qué me falta? La reversibilidad. ¿Qué hago? La prueba de broncodilación con salbutamol. Si hago prueba de broncodilación con salbutamol, la administro con salbutamol, es especialista con EPOC, y mejora en 200 mililitros o en 12%, que el BF1 mejora en 12%, entonces significa que es reversible. Si es reversible, es así. Y si es irreversible, eso es él. Con eso entonces definiste asma. Más o menos ya esos son algunos parámetros. Chicos, ¿sí entendí? Entonces, eso es más o menos como tienen que ir orientando, reduciendo.